Bueno, ¿no les dije? Nadie se está haciendo la yuta. Muy bien. Ahora sí. Ahora creo que sí estamos todos. Bueno, el amparo en la simple tenencia, habíamos dicho de que teníamos que ver fundamentalmente la diferencia entre posesión y tenencia, que era lo que más o menos veníamos hablando cuando les dije que el artículo 1909 nos habla de la posesión y nos dice, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Bueno, acá esta definición, que era lo que ya les venía diciendo, les da una situación. Primero, que a diferencia de Vélez, acá les habla de tiempo presente. Vélez decía habrá posesión, tiempo futuro. Cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho. Aquí, cuando dice ejerce un poder de hecho, se termina esa discusión en la cual pedía la naturaleza jurídica de Pizarro, de Savigny, de Hierin y de todos los demás autores que preguntaban, ¿es un hecho o es un derecho? Acá lo dice clarito, es un hecho, ¿bien? Sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real. Y Vélez decía comportándose como titular, comportándose como propietario, nos decía, lo sea o no. Acá nos dice como titular de un derecho real. Bueno, entonces aquí hay posesión cuando una persona cuando por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Y acá volvemos a lo que hablábamos ayer, una cosa. Bien, es decir, que se entiende que en principio estamos hablando de algo material, algo que se puede palpar. Está hablando o excluyendo a los bienes. En cambio, el artículo 1910 nos habla de tenencia y nos dice, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho también sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Ambas, posesión y tenencia, son relaciones de poder. Eso siempre se lo graban, se lo tatúan, se lo a fuego. Relaciones de poder, posesión y tenencia. El amparo a la simple tenencia. ¿Qué es? La tenencia, tanto como la posesión, han sido ya distinguidas, clasificadas. Esas situaciones pueden ser legítimas o ilegítimas, pueden ser de buena o de mala fe. Esa tenencia puede ser simple, ¿bien? Y esa simple tenencia puede ser también turbada, puede ser molestada. Y entonces, cuando eso sucede, yo puedo interponer un amparo a la simple tenencia. ¿Y qué es? Ese amparo es una medida de carácter policial y evita la justicia de mano propia. Es decir, evita esa situación en la que estábamos viendo recién de la situación extrajudicial. Se quiere evitar que uno vaya a las manos, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos tres leyes o tres situaciones diferentes. Una es la ley 4815, en cuyo artículo 40 habilita a los jueces de paz legos a actuar en estas situaciones. La otra es la ley 7365, en la cual van a actuar los jueces de paz letrados. Bien. Y el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán va a actuar cuando se trate de situaciones en las cuales estemos hablando de
amparo a la simple tenencia acá en la capital. ¿Por qué? Les explico. Nosotros tenemos en nuestro mapa, está dividido por circunscripciones, ¿sí? Todo lo que es Concepción, Monteros, el este, ¿sí? Ahí van a estar, nosotros tenemos nuestros juzgados. Y ahí todo lo que es acá en capital va a actuar documentos y locaciones con nuestro código procesal civil y comercial y el proceso sumario. Fuera de ellos, vamos a tener los jueces de paz. Y depende qué jurisdicción sea, van a ser legos o letrados. Bien, legos justamente son los jueces de paz que no son abogados, que no son las personas con los conocimientos en derecho. Me ha tocado, chicos, por ejemplo, yo viví en Salta, en una localidad que se llama San Lorenzo, ¿bien? Y como necesitaba un certificado de convivencia y residencia, tenía que ir al juez de paz de ahí de San Lorenzo. Bueno, ese juez de paz, le digo sinceramente, vendía chancho, pollito, gallina, bollo y además hacía el, el certificado de convivencia y residencia. Nunca me había pasado de ver algo así. Pero bueno, eso es lo que hay, no solo acá en Tucumán, en toda la Argentina, como verá, en lugares como este. Doctora, Sí, ¿cómo sabemos cuando es un juez de paz lego o letrado? O sea, si eso va a yo me depender dirijo de a la ellos, jurisdicción. eso tenemos que entrar, por ejemplo, no sé, por decirte, Chicligata y busco si es abogado o Exactamente. no es abogado. No, bueno, eso si es abogado o no, eso no importa. Lo que importa es que es el juez de paz al que uno va a recurrir para ir a interponer un amparo a la simple tenencia. O sea, si es abogado o no, eso ya no depende de nosotros. Lo importante es que nos Claro, solucione el doctora. problema. ¿Cómo? El escrito, todo va a ser igual, sea juez de paz de legos o letrados, o sea, Exacto. el procedimiento escrito, todo es El igual. procedimiento es igual, nada más que lo que ellos determinen no queda ahí, va al juez de documento y locaciones igual. O Bien, sea, en ambos ellos pueden, casos. en ambos casos, ellos pueden decir, tiene razón usted o tiene razón la otra parte, pero eso no es determinante, porque va a ir lo mismo al juez de documento y locaciones, y él, el juez de documento y locaciones, es el que va. Ahí sí determina esa situación, porque la sentencia que dicte el juez de documentos no es apelable. Doctora, ¿Sí? sí, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal? Le hago una consulta. Cuando, Sí. por ejemplo, nosotros abogados, por ejemplo, a ver, ¿cómo me explico? Tengo mucho conocimiento que los jueces de paz intervienen en muchas cosas, no sé si corresponde, pero lo hacen con la sola presentación de los interesados. En este caso, cuando estamos hablando de amparo a la simple tenencia, tiene que ir una representación jurídica, un letrado. No necesariamente. Acá podemos ir nosotros como ciudadanos comunes y corrientes a interponer una acción, pero si va el abogado es porque se entiende que tiene conocimientos y sabe qué tiene que decir y cuáles son las exigencias del momento. De que ese juez de paz tiene que estar ahí, apersonarse, hacer un informe vecinal, hablar con Ujú. los vecinos, ir y que le conste esa situación. Bueno, lo mío es ¿por qué? Porque nosotros acá en la capital siempre viene gente del interior y cuando se puede lo hacemos directamente en el juzgado acá en capital.
pero, Es que acá en a capital es cuando, como les digo, cuando esto sucede en capital. Acá vamos a ir al juez de documentos y locaciones siempre que sea en capital. Si es fuera de las jurisdicciones, va a ser ya juez de paz, ya sea lego o letrado, bien, pero juez de paz. claro, o sea, y a ella no es obligación, digo, entre comillas, que intervenga el abogado. Puede o No, no intervenir. exacto. Y bueno, que ahí nos están quitando trabajo. Bueno, no Y importa. obvio, sí. Bueno, gracias, Doc. No, de nada. Y como, y como mencionabas, que no se puede apelar lo que diga en documentos y locaciones, si nosotros vemos una irregularidad en el amparo y en documentos y locaciones no deciden nada o no investigan nada sobre esa irregularidad, ya queda hacer directamente, por ejemplo, un juicio, por ejemplo, Exacto, en eh, civil y comercial. bien, y comentar lo que pasó en el amparo, o sea, Exacto. Ahora, justamente cuando veamos el fallo, vamos a ver qué lindo cómo lo plantea también. bien. Exactamente. Nosotros, como les decía, estamos organizados así: Capital, Monteros, Concepción y el Este, que sería la banda, el juzgado de la banda. Tenemos los juzgados de paz legos, que es la ley 4815, en el artículo 40 habla del amparo a la simple tenencia. Tenemos los jueces de paz letrado en la ley 7365, que es así, tiene amplias funciones y debe ser interpuesta dentro de los 10 días de realizado el acto de turbación. Bien. Y después tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que ahí actúa el juez de documento y locaciones en capital y actúa como revisor. Bien, ¿por qué? Como les decía, este juez o jueza va a actuar como revisor o revisora de esas situaciones que han dictado los jueces de paz. Y con respecto acá, que les dice dentro de los 10 días de realizado el acto de turbación, lo dice la ley 7365, que son los jueces de paz letrados. No lo dice la de de juez de paz legos ni el Código Civil y Comercial. No lo dice ninguno de ellos dos, pero se entiende por costumbre que se actúa en los tres casos hablando de 10 días. ¿Qué pruebas nosotros vamos a presentar? Fundamental, el informe vecinal y la documental. Esa documental que ustedes ya saben, esa famosa cajita que, de los papeles amarillitos, bueno, que vienen los clientes con todo lo que han pagado, los servicios, todas las boletas que traen de impuestos, todo eso importa. El informe ambiental se hace, por eso les decía, es prueba compuesta. El juez de paz dicta una sentencia. Sin embargo, los jueces de documentos y locaciones deben confirmar, revocar o enmendar todo lo actuado. El juez hace una revisión. Si el juez de documentos y locaciones lo rechaza, no es apelable. Interpone otra acción por otra vía. El artículo 463 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, el nuevo, nos dice: se tramitarán por las reglas del proceso sumario. No les puse todos los incisos porque es bastante extenso. Van a practicarse, se van a tramitar por las reglas del proceso sumario las acciones posesorias, el amparo a la simple tenencia, los cobros de medianería, las cuestiones relacionadas con restricciones y límites al dominio, que eso es lo que vamos a ver, no la semana que viene, la que sigue. Sobre condominio de muros y cercos, y en particular
las que se susciten con motivo de la vecindad urbana o rural, o entre los consorcistas en la propiedad horizontal o en conjuntos inmobiliarios. Bueno, antes, chicos, para los que no saben, nosotros teníamos un proceso sumarísimo también. Ese proceso sumarísimo fue eliminado del Código Procesal. Ahora, según lo que nos dijeron, que todas las acciones que antes se interponían por juicio sumarísimo van por el sumario porque todos van a ser rápidos, como en estos casos, ¿ven? O sea, esos problemas entre vecinos se van a solucionar o se van a tramitar por el juicio sumario. Y la división de condominio, la acción meramente declarativa para hacer cesado un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión al actor y no dispusiera otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Eso es el artículo 463 del Código Procesal. El artículo 466 nos habla de que se van a llevar a cabo dos audiencias. La primera audiencia que nos dice, deducida la demanda en forma, el juez convocará a las partes a la primera audiencia, que deberá fijarse dentro de los 40 días de proveído el escrito de demanda y ser notificada a las partes con una anticipación de por lo menos 10 días, con la prevención de que deberán concurrir a ellas munidos de las pruebas que intenten valerse. O sea, a la audiencia hay que ir con las pruebas. Todo ahí se produce. Con la citación se entregará al demandado copia de la demanda y de los documentos acompañados para que la conteste y se expida sobre estos en la audiencia. Concurrencia a la audiencia. La audiencia se realizará con las partes que concurran. Si no concurre el actor, se le tendrá por precluido su derecho a ofrecer la prueba. Si no concurre el demandado, se hará lugar a la solicitado si la petición es arreglada a derecho. Por eso es que yo les decía acá, rebeldía, no. El artículo 488 nos habla del desarrollo de la primera audiencia, que nos dice, la audiencia deberá celebrarse con la presencia y bajo la dirección del juez de la causa o quien lo subrogue en forma indelegable, no sé por qué puse en, bajo pena de nulidad. El demandado contestará la demanda, pudiendo incorporar un escrito si así lo considera y se expedirá orden, ofrecerá y se expedirá orden, digo, va a ofrecer pruebas. Oídas las partes, el juez, ¿quién llama a estas horas? Bueno, pues tengo que volver a entrar con el Power. Perdón, pero siempre pasa eso y yo les digo que cada vez que tengo que salir tengo que volver a ingresar a poner el Power. Bueno, oídas las partes, el juez explicitará cuáles son los hechos controvertidos de la justificación necesaria a ser probados y proveerá aquellas pruebas pertinentes y conducentes para la resolución de la causa, teniendo por inadmisibles las restantes. Entonces acá, eso es muy importante también que ustedes tengan en cuenta qué pruebas el juez va a declarar admisibles o cuáles no, qué son pertinentes y qué no. Hay situaciones, pruebas que no son tales para el juez, es decir, que no son importantes. Por ejemplo, como les decía, esa famosa cajita de hojas amarillas que nos traen, no siempre son pertinentes o admisibles. Hay pruebas que sí son necesarias, otras que no. O sea, no necesitamos una caja llena este, de todas las boletas que se hayan pagado. Sí, una por año que demuestre que esa persona está ahí, pero no todas las que están, porque no sirve. Las moratorias, que la famosa moratoria, eso ya lo vamos a ver en prescripción también, de que no es prueba si yo me acogí a una moratoria
no es prueba para la prescripción. Bueno, volviendo al artículo, cuando nos dice que en cualquier momento de la audiencia que el juez considere oportuno, podrá instar a las partes a una conciliación. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. El juez ordenará la producción de la prueba, que debe ser rendida fuera de la audiencia fijada para la fecha de la segunda audiencia, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor de 60 días para la producción de las pruebas que deben ser rendidas en la audiencia. Y la novedad importante acá es que ¿qué pasa en la segunda audiencia? El artículo 469 nos dice, la celebración y desarrollo de esta audiencia se regirá conforme a lo dispuesto a los artículos 456 a 462, con la salvedad de que no habrá alegatos. El artículo 470 les habla de plazos. El tribunal podrá dictar sentencia, escuchen, en la audiencia, quedando las partes notificadas en ese acto, dictar la parte resolutiva y diferir la expresión de los fundamentos para un plazo no mayor de 45 días. Puede diferir el dictado de las sentencias con sus fundamentos dentro de un plazo no mayor a 45 días, fijando día y hora para que las partes concurran por secretaría del juzgado a conocer el fallo y notificarse. Eso es lo que les decía que es muy importante y muy novedoso porque ahora todo se termina, se empieza y se termina aquí. Audiencia, se puede dictar la sentencia ahí en la misma audiencia si el juez lo considera oportuno y listo, a la casa. Así que ahora sí hay que practicar mucho la oralidad, hay que practicar mucho el hablar, porque antes uno decía, los chicos sobre todo, zafamos si es escrito, si es oral no me presento. No, chicos, tienen que empezar a practicar la oralidad, porque cuando lleguen a ejercer la profesión, de estos no van a zafar. Sí o sí, vamos a las audiencias. Y el fallo que les traigo, este interesante fallo, está en nuestra corte. Bien, acá les traigo para que más o menos vean el título y de qué se trata. Bueno, ahí les dice el título: la provincia de Tucumán, reunido a los señores vocales de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales Daniel Leiva, Estofán y Daniel Pose, y la señora vocal doctora Eleonora Rodríguez Campo, por no existir votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido bajo la presidencia del doctor Leiva, bla, 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 bla. Y acá decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos. El caso se llama Chenot, Mercedes y otros versus Castillo, Margarita Isabel y otros sobre amparo a la simple tenencia. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia 177 de fecha 8 de septiembre del 2021. O sea, este es un caso muy reciente, pronunciada por la señora juez en documento y locaciones de la nominación del Centro Judicial de Monteros y que fue declarado admisible por sentencia de fecha del 28 de octubre del 2021. Mediante la resolución recurrida se dispuso revocar la resolución de fecha 6 de enero del 2021 emitida por el señor juez de paz de Tafí del Valle. ¿Bien? Y sustitutiva. No hacer lugar a la acción de amparo a la simple tenencia incoada por los señores Chenot Mercedes, Chenot María, Terán Lucía,
Terán Ezequiel José y Terán Ana María en contra de Pastrana Santos Eugenio, por considerar que no resulta idónea la aplicación del artículo 40 de la Ley 4815 en cuestiones en las que el territorio objeto de la acción se encuentra como perteneciente a una comunidad indígena relevada y con carpeta técnica aprobada por el INAI mediante la resolución administrativa pertinente, debiendo a las partes plantear la cuestión mediante las acciones de fondo y pertinentes. Acá, estas personas planteaban una situación, ¿por qué? Porque ese terreno, según lo que decían las comunidades indígenas, les pertenecía a ellos. Estas personas decían que les pertenecía a ellas y que tenían la correspondiente escritura y que esas comunidades originarias no podían arrogarse el derecho milenario de que siempre por el hecho de ser comunidades originarias, siempre le corresponden a ellos. Y acá se planteaba dos tipos de propiedades. Por un lado, la propiedad privada y por el otro, la propiedad originaria. Entonces, muy extenso el fallo, sinceramente, pero yo les extracté algo que considero muy lindo, como por ejemplo, aquí les dice, en efecto, el amparo a la simple tenencia, porque acá describe el fallo, que es, el amparo a la simple tenencia es una medida de carácter policial que no hace cosa juzgada material sobre la cuestión de fondo conforme a su naturaleza, cual es la de evitar que las personas enfrentadas busquen hacer justicia por sus propias manos, dejando luego abierta la posibilidad de que las partes discutan el tema con mayor profundidad a través de las acciones posesorias y o petitorias correspondientes. Bueno, ahí les da el fallo al Corte Suprema de Justicia, bla, 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 bla. Le dice, la sentencia que recae sobre este tipo de procesos debe decidir si se restablecen o no las cosas al estado anterior de los hechos denunciados y se limita tan solo a la detentación material de los bienes. No se resuelven planteos ajenos al hecho de la turbación de la posesión o de la tenencia. Lo decidido no causa estado, ni hay pronunciamiento sobre propiedad o posesión de los bienes en cuestión. Otra situación que me pareció interesante, que dice, por obra de una reforma constitucional, no se puede convertir en dueño a quienes antes reconocía en otro la propiedad. No se puede conceder la titularidad del dominio de inmuebles a personas o grupos en perjuicio de terceros que ya ostentaban esos derechos con anterioridad a su sanción. Los derechos de propiedad privada no pertenecen al Estado, que no pueden dar lo que no tienen, sino que integran el patrimonio de los ciudadanos a quienes el primero debe amparar. Por ello, la materia en cuestión era indisponible para una convención reformadora. Le estaba absolutamente vedada. El texto entredicho solamente puede leerse como reconociendo derechos ya contenidos en la Constitución originaria, es decir, el derecho de propiedad de las tierras de las cuales nunca fueron desposeídos y continuaron detentando como propias, aunque sin un título o instrumento, de las que recibieron luego por merced real o concesión estatal, aunque carezcan de un título instrumento en regla. Nunca podría interpretarse como otorgando algo diferente de lo que ya previamente reconocido al amparo de esa constitución originaria, y mucho menos para alterar o afectar derechos adquiridos. El amparo a la simple tenencia es un remedio rápido y sumario previsto para determinadas situaciones de hecho. Es una medida procesal de naturaleza policial tendiente a restablecer el estado anterior a las cosas, impidiendo
que cada cual haga justicia por mano propia con la consiguiente alteración del orden público y el escarnio del derecho. No es una acción posesoria propiamente dicha ni una acción real, sino una disposición de orden público tendiente a restablecer el orden alterado. Bueno, y ahí está nuestro amigo Kipper, Arasi lo nombra. No se trata de merituar en este tipo de procesos la posesión o la propiedad del inmueble, sino de proteger por una vía rápida a quien ha sido privado por vías de hecho de la tenencia del bien en raíz. Se trata de determinar quién se encontraba en el inmueble en forma pacífica, con anterioridad a la fecha que se denuncian en los actos turbatorios, que es el caso investigar cuál de las partes tiene mejor título de dominio, sino solamente conocer quién se encuentra en el uso y goce del inmueble con anterioridad. Por ello, las cuestiones de dominio o posesión quedan al margen de este proceso y deben ser planteadas por las vías pertinentes. Como les decía, este es un fallo extensísimo que ya mismo se los comparto al grupo, pero que es muy lindo para estudiarlo, para que vean cómo, para sacar o extractar cómo invoca ahí qué es el amparo a la simple tenencia. Ahí se los compartí en Doctora, el grupo. Sí, en el caso, por ejemplo, ¿cambió algo entonces de como eran antes que simplemente iban a hacer una visita vecinal, hacían un croquis y directamente en el amparo después decidía el juez de paz? Ahora es todo ese procedimiento que contó. y en algunos casos, como hoy en el grupo decía un colega de que eso depende del juzgado, porque antes el juez de documento y locaciones iba de forma presencial con su computadora y hacía el informe vecinal, él iba. Ahora no va. Nosotros les tenemos que llevar las pruebas, pero si es un juez de paz, sí, el juez de paz va, pero el juez de documento ya no va como antes iba. Y depende en qué juzgado caiga el juez. Hay algunos que son más expeditivos o algunos que son más conscientes de la situación, porque esto, bueno, llegó a la corte y que como llegó a la corte, lo podemos usar nosotros como un antecedente importantísimo para que cambie. O sea, de nosotros también depende el bregar para que cambien las cosas, para que mejore. Y decir, miren, acá hay un fallo que dice tal cosa, hay una situación así, se estudió sobre esto y se dijo tal y tal cosa. Para eso están las herramientas, para que la usemos también, porque si no la usamos nada va a cambiar. Y hay un juicio, no sé si era juicio de conocimiento, que se puede hacer previamente a todo tipo de acción, simplemente como para saber a título de qué están tomando ese terreno. Eso no recuerdo bien si eso, o sea, cuándo se lo puede utilizar esa herramienta, cuándo es conveniente, cuándo no. Como por ejemplo, están tomando un terreno, preguntarle de antemano, ¿a título de qué piensa que usted que es un terreno? Y obligándote que informe o que den documentación previa antes de iniciar cualquier acción, para saber si va a ser una acción de reivindicación, de mantener una acción de mantener o qué antes de saberlo. ¿Es posible hacer eso? Es posible siempre, siempre, como digo, esto se trata de pruebas compuestas, por lo tanto, toda prueba siempre es bienvenida, de decir qué puedo hacer o de la agilidad nuestra de cómo verificar y cómo nosotros vamos a traer las pruebas. Depende mucho de nosotros, los abogados, de cómo vamos a manejar la situación. Y de no dormirnos en los laureles, porque si vemos que tenemos todas las herramientas, todas las posibilidades para manejarlo mejor, porque por ahí cometemos errores de decirle al cliente, sí, podemos hacer una reivindicación cuando en realidad es una prescripción. Podemos hacer una sucesión cuando en realidad es otra cosa.
podemos hacer situaciones que por el desconocimiento decimos mal y bueno, nuestros clientes después, o también puede pasar al revés, que el cliente venga con que el vecino ha hecho tal cosa, el pariente, demás, y no le corresponde la misma situación a él o a ella. Doctora, pero lo que pasa, Doctora, perdón, pero Sí, lo que pasa es que depende de la situación, porque si yo, claro, por ejemplo, si yo quiero realizar este amparo, tengo 10 días, entonces ya no voy a poder yo iniciar por ejemplo, una medida preliminar para saber en qué calidad ocupan, etcétera, etcétera. Depende de la medida judicial que yo quiera, o extrajudicial, como es el amparo, digamos así, entre comillas, de eso depende de lo que, como usted dice, lo que corresponda, ¿sí? Porque si es un amparo, no tenemos más que días. más de días, no, Es imposible, ¿sí? Es lo que yo pienso, es lo que me doy Bien, cuenta de gracias. exactamente, claro. Sí, doctora, sí. respecto al fallo que lo estaba explicando usted, em, me ha quedado lo de la propiedad de los pueblos indígenas. ¿Hay alguna ley sobre eso? Sí Como para hay, leer y... no me acuerdo el número, pero ahí en el fallo está. Hay una ley, Ah, pero bien, en no el me fallo acuerdo lo el busco número. entonces. Sí, sí, ahí ya se lo mandé. Bueno, doctora, gracias. ese es otro tema también importante para estudiarlo, Sí, porque si bien es cierto, incluso la Constitución creo que también habla sobre el derecho de los pueblos originarios, pero estamos viendo que en el sur, por ejemplo, hay muchos pícaros que se hacen llamar pueblos originarios y no son nada de pueblos originarios, ¿no es cierto? Son muchos vivos que mandan a otros a usurpar tierras, ¿sí? ahí el Así fallo que, nombra un mm, fallo de Neuquén claro, también. claro, No, es mm, muy interesante, como les digo. Le agradezco enormemente al doctor que me ha compartido el fallo porque, como les digo, es sin desperdicio. Son claro, 14 hojas sin desperdicio, porque todo lo que nombra, lo que menciona ahí, las convenciones, la constitución, justamente habla de las dos propiedades, que no puede ser que estemos peleando o hablando de dos propiedades, la originaria y la propiedad privada, que se enfrentan entre claro. sí por eso, y porque sean comunidades, habla, bueno, de cosas Porque muy, yo muy creo que en interesantes. realidad, doctora, yo creo que el Estado está en deuda, porque el Estado es el que te debería, a mi criterio, decir, bueno, los pueblos originarios tienen estas tierras y otorgar el título. No puede ser, ¿no es cierto?, que diciéndose que son pueblos originarios, hasta sabemos que en Tucumán hubo muertes, ¿no es cierto?, por detrás de eso, que lo mataron a ese muchacho Chocobar, al hombre ese. Bueno, Exacto, porque el Estado no les dice, escuchen, entonces con ese criterio son dueños de todo, porque ellos son los ancestros, porque son los primeros, entonces nadie podría tener propiedad privada, ¿sí? Entonces el Estado nacional y provincial, el que está en deuda, y no dice, y no les delimita, ¿no es cierto?, qué propiedad tienen. ¿Mm? todo eso, todo como les decía, está en el fallo, que bueno, traté de extractarle lo más pertinente, porque si no, no quería aburrirlos para estar Ah, leyéndoles el fallo y para que lo lean ustedes y si quieren, la próxima clase lo seguimos hablando, pero sí me pareció muy, muy interesante. Y gracias, es nuevito, es novedoso, no solo porque es nuevo, sino porque, como les digo, por todo lo que trae el fallo, es muy rico. Y cuando lo leí dije, qué bueno para compartirlos con ustedes, para que lo hablemos, para que lo trabajemos, porque, bueno, ustedes que los chicos que están cursando, van a poder también hablar con sus profesores, con ya sea el doctor Pérez, la doctora Gutiérrez, el doctor Jascayer, no sé quién más está en la cátedra, pueden hablar de ese tema, este, y se diferencian del resto, que eso es muy importante, porque ustedes no son alumnos como el común, van a ser alumnos de que van a manejar el código procesal, fallos, bien, muy distinto a los chicos que no tienen la posibilidad de prepararse y de ver que las diferencias con los códigos.
y la jurisprudencia. Ustedes sí. Así que ahora lo que tienen que hacer es estudiar, prepararse bien para el parcial. ¿Dónde es el mejor lugar para buscar jurisprudencia de casos, por ejemplo, de reales? Y yo estoy, para mí la ley, y por otro lado Rubín Sal, pero para mí es mejor la ley, O siempre. sea, esa la ley es Ahora, paga por ejemplo, actualmente, ¿no? sí. Después microjuris, ahora que vi, ya creo que acá lo tengo, de microjuris, que habla sobre, también sobre el consorcio. ¿Quiénes son los legitimados por los reclamos por ruidos molestos? Eso salió hoy. Ahí se los comparto. Eso salió en Microjuris. Esa es otra página también. Pero doctora, todas son pagadas, ¿no? Microjuris no. Ah. Esa no. Bueno, esa yo, Bien. será porque siempre estoy sacando de ahí. Después diario judicial. Es que yo siempre estoy leyendo en todos las páginas que tienen jurisprudencia, siempre estoy buscando. Sí, Doc, y las comparten todos los grupos. Ajá, gracias. Sí. Sí, Muchas Doc. gracias. doctora, una preguntita. Sí. Hola. Hola, Doc. Sí, te escucho. Sí, por ahí leí, no sé si leí mal, que el amparo a la simple tenencia es un invento tucumano. No. No sé si tucumano, pero sí es un remedio policial muy efectivo. Pero no Bueno, sé por si eso, pero será solo lo legisla la provincia, no lo legislan las otras provincias. Yo sé que para. Buenos Aires no, una vez una pregunta sobre eso y no tenía ni idea y me hablaban de un incidente, pero sé que en Claro, el Buenos Aires me interdicto es consta que parecido. no. Eso te debo, la verdad, pero ya lo voy a averiguar. Voy a averiguar si hay en otras provincias. Sí sé, por ejemplo, que la prescripción es mundial y le voy a demostrar. Lo leí en internet, no sé, capaz que, no sé, alguien lo habrá inventado, Ya lo voy pero a dice que averiguar. solo es nuestro. No, lo que pasa, bueno, no sé, pero lo que pasa es que en otras provincias, por ejemplo, hay cosas que son distintas, cambia el procedimiento, ¿sí? Cambia nada más que el procedimiento. Por ejemplo, hay institutos de Tucumán que tienen que están en Santiago con otro nombre, y el procedimiento es diferente. Claro, porque estos problemas creo que son a nivel Claro, universal. sí. Que quieran despojarte, que haya turbaciones, yo creo que es en En todos Santiago, por lados. ejemplo, le llaman interdictos posesorios. Interdictos, claro, y bueno, sí, así Pero es lo mismo. figuraba también, Incidente, como, dije, me equivoqué, interdicto, eso. claro, porque en el programa, por ejemplo, dice interdictos posesorios y petitorios, el posesorio y el petitorio, habla así el programa. Este, bueno, yo pienso que ahora cuando veamos la bolilla 6 y 9 que son del dominio, justamente yo siempre les muestro a través de películas que todo comienza con peleas y disputas. ¿Por qué? Desde tiempos inmemoriales que el hombre quiere poseer cosas que no siempre es de uno, quiere más. O sea, puede tener un terreno, un lote, pero no se conforma con ese lote, quiere el del otro y el del otro. Entonces así se producen las guerras y se han producido y se van a seguir produciendo grandes guerras por eso, por la ambición del ser humano de querer más, Y abarcar ahora, más. doctora, la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿Ve? Ahí tenemos un claro ejemplo. todo sí. Y acá en Tucumán ya sabemos, desde la época de Alperovich, ha sido terrible, terrible el tema ese de las usurpaciones, Claro, de cerrar catastro, por ejemplo, para mensurar la ciudad, toda la provincia. exacto. Sí, desgraciadamente es así. Claro, y eso, como les digo, es a nivel mundial. Siempre, siempre, fíjense en
grandes guerras que siempre han sido mayormente en países europeos, que siempre han sido, ¿por qué? Por querer abarcar más de lo que uno tiene. Y esa fortaleza que anteriormente veíamos, esos castillos para que uno no pase, bien, a invadir, hoy nosotros las tenemos también para que no nos invadan las personas, no nos quieran robar, no nos quieran usurpar, no nos quieran despojar. Ustedes fíjense en cómo hoy lamentablemente seguimos teniendo esas situaciones de siempre. Que cosas que han cambiado, por ejemplo, ahora tenemos mucha tecnología, tenemos drones, tenemos internet, wifi, que esto, que aquello, tenemos inteligencia artificial, pero hay cosas que no cambian, como esa. ¿Cómo es posible que avancemos tanto en algunos sentidos y sigamos en la misma situación en otros, como esta? Deberíamos hacer algo al respecto, estaría bueno trabajar en eso. Yo creo que es responsabilidad de los gobernantes, porque ellos son los que marcan las Por directrices. supuesto que es Entonces, responsabilidad de ellos. si yo, digamos, a la gente le digo que está muy bien que vayan y se queden con la propiedad del otro, ¿no es cierto? Porque no tienen, bueno, tenemos un gran problema. Pero si yo le digo a la gente, bueno, no, che, escúchame, tienen que trabajar para obtener lo suyo, etcétera, y el Estado, ¿no es cierto?, dar trabajo y toda esa cuestión, eso que viene para podernos uno conseguir bienes materiales, bueno, ahí cambia la cosa. Pero si yo los mando a que usurpen, y bueno, pasa lo que está pasando, Claro. desgraciadamente. Ah, ¿Alguien quiere hacer Elmo, alguna pregunta, chicos? ¿O les ha quedado Yo no claro?